Hola, hoy en Top Republic, dentro de nuestros apartados dirigidos a temas de naturaleza como el bushcraft o el senderismo, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por una ruta de senderismo indicada cerca de las costas de Calella de Mar, en Cataluña, España. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por el sendero que aparece aquí indicado, que va desde Calella hasta Tordera. Está relativamente señalizado, aparece como un sendero de dificultad baja. Pronto vamos a comprobar si esa clasificación corresponde a la realidad. Para acceder a esta ruta lo voy a hacer desde la zona del Faro de Calella, en la que existe una pequeña zona de parking en la que puedes dejar el vehículo, que puede ser un coche o cualquier vehículo automotor, una motocicleta, en la que te puedas desplazar hasta el sitio y a partir de ahí pues iniciar el recorrido a pie por esa ruta de sendero que se ve desde allí. Debo remarcar que el acceso sin coche es relativamente complicado, por lo que tienes que tomar esto en cuenta en el caso de que quieras venir con coche hasta aquí, que lo más seguro tendrías que volver a buscar tu vehículo aquí en la zona. O dejarlo hasta el día siguiente y buscarlo después. Eso ya depende de cómo te lo planifiques. El acceso principal y único que existe a esta ruta, aparte de por esta zona urbanizada que se encuentra aquí de este lado, que ya correspondería más hacia la zona de Sant Pol de Mar, el acceso principal es por la carretera N2, en la que se puede venir desde Barcelona hasta literalmente la frontera francesa, y esto es lo que te encontrarías para poder acceder a pie por aquí. Vamos a ello. Lo principal que debes saber es que existen estos letreros que te indican más o menos las distancias calculadas del sendero. Está relativamente señalizado, como puedes ver. Y empezaríamos por lo que es la zona de las torretas, así como está clasificado. Yendo más hacia aquí abajo, pues tendríamos un pequeño acceso que se encuentra vallado, a través del cual se puede llegar a una pequeña playa nudista, que está justamente detrás de ese puente que puedes ver allí, con esa vista preciosa de costa que tiene. Ahora, te voy a enseñar las prohibiciones, en caso de que vengas con un remolque. Pues tienes que saber que, de acuerdo a las normas municipales del Ayuntamiento de Calella, que es a la que pertenece este sendero, pues está prohibido hacer acampadas y está prohibido venir con remolques de cualquier tipo. Por lo tanto, si tienes un remolque, pues que sepas que puedes tener una sanción administrativa. A menos que, claro, que vengas aquí a hacer una pequeña parada para comer y quizás irte. Está prohibido hacer fuego en toda la zona, eso es bueno que lo sepas, y dejar cualquier tipo de escombros o piedras, que es lo que quiere decir esto en catalán. Después tienes una pequeña zona de basuras que se encuentra ahí abajo, en la que puedes dejar todo esto, y si sigues por este sendero hacia arriba, pues te encontrarías con lo que es el Faro de Calella, que es un faro que todavía está en funcionamiento y al cual se puede incluso acceder en la actualidad previo pago. Han fundado como una especie de pequeño museo que se llama el Centro de Interpretación del Far de Calella, al cual, suponiendo que no quieras ir por este sendero que vamos a coger hoy, pues bueno, te puedes hacer este pequeño recorrido, llegarías hasta el faro, que tiene una vista estupenda, preciosa, y te recomiendo verlo. Ahora vamos a iniciar el recorrido. Empezamos la ruta. Es bueno que sepas también que en caso de que vengas en invierno o en momentos que haya lluvia, que eso está clasificado como una zona inundable. Debemos recordar que esta zona de costa catalana está rodeada de rieras y en algunos casos pues se hicieron construcciones en zonas que eran paso natural de agua,
Por lo que, bueno, existen este tipo de inconvenientes al venir a esta zona. Hay construcciones que se hicieron en un momento en que estas cosas no se sabían. Bueno, no sé si se sabían, pues se hicieron con negligencia. Y pues bueno, que sepas que esta zona que está aquí está clasificada como zona inundable, para que no te encuentres con sorpresas. Ahora mismo vamos a hacer el recorrido empezando la época de verano. Estamos haciendo esto a finales del mes de junio, fecha en la que ya oficialmente el verano ha comenzado, después de las fiestas de San Juan, que son fiestas que aquí en la zona de Cataluña pues son apoteósicas, son de lo más bonito que puedes ver. Se hacen fiestas a lo largo de toda la costa catalana, de lo cual doy bastante fe. Ahora empezamos el recorrido para que tengas una referencia. El tipo de vegetación que vas a encontrar aquí es vegetación de encinas, es el pino característico de estas zonas de costa. Puedes encontrar posiblemente algún olivo. Esta vegetación de caña, característica de la costa catalana, conocida como maquis. Estas son las típicas formaciones de vegetación de caña, que en la época de la guerra civil, pues los guerrilleros republicanos, después de la guerra civil, los utilizaban para esconderse. La vegetación de maquis, que en la actualidad pues vuelven a ser recuperadas junto con las vegetaciones de dunas de la costa, característica del Mediterráneo. Esto que es pues vegetación de encinas, mezcladas con algo de cactus. Y a partir de aquí, pues sencillamente pues, que sepas que está prohibido aparcar. Las patrullas de la policía suelen venir con regularidad aquí, así que no te recomiendo dejar tu coche mal aparcado, porque lo que va a ocurrir es que vendrá la grúa, se lo llevará y tendrás que pagar la multa, más el coste de la grúa. En esta época del año, pues la verdad es que hace bastante calor en toda la costa catalana. Hay temperaturas que ya van alrededor de los 30 grados. Estamos haciéndolo con una ola de calor proveniente de un frente africano, lo cual implica pues aire bastante caliente, y esto pues quieras que no aumenta la dificultad del recorrido de senderismo que vamos a realizar. Así que te recomiendo aprovechar toda zona de sombra que puedas para moverte. Debes intentar moverte con lentitud, intentar hablar poco o respirar con la boca cerrada, no como estoy haciendo yo, que estoy hablando contigo para que pueda explicarte el vídeo. Y ser muy previsor con el tema de la hidratación y el agua. Es preferible llevar agua que sobre más no que falte, y alimentación adecuada. No venir con la mochila muy cargada. Eso se trata de un recorrido que lo tengo pensado hacer en unas pocas horas. Cuando vas a realizar un recorrido de senderismo debes planificarlo con anticipación, debes hacer un pequeño reconocimiento del terreno y tratar de informarte. En la actualidad, gracias a las tecnologías como Google Maps e Internet, pues puedes conseguir este tipo de informaciones con relativa facilidad. Incluso puedes hacer un barrido satelital del terreno, a través del cual pues hacer un pequeño reconocimiento de qué es lo que te puedes encontrar. Aunque las imágenes no suelen ser actualizadas por motivos de seguridad, suelen mostrarte imágenes que tienen 2 años de antigüedad. La realidad es que, bueno, este tipo de terrenos no suelen cambiar tanto con el paso del tiempo. Estamos en una zona que está relativamente habitada. Aquí, como puedes ver, esto es una zona que hay huertas, a pesar de ser un parque natural. Aquí viven personas, hay campesinos que hacen sus pequeños terrenos, sus pequeñas cosechas. Y bueno, para el que no lo sepa, pues estas zonas valladas son propiedad privada. En principio aquí no se puede entrar. Bueno, algo que suele ser normal en prácticamente todos lados, pero bueno, es conveniente avisarlo. Como ven, vegetación de encina con bastante sombra, vegetación de cañas por este lado, que son cañas que tienen mucha utilidad, bueno, cuando se trata de temas de supervivencia o de rutas de camping o senderismo también. Como ves, esto es una zona habitada,
A pesar de haber una ruta senderística, sigues tu recorrido de manera normal. ¿Ves? Y dada la hora de calor que tenemos ahora mismo, estamos haciendo el recorrido a paso normal. Debe ser un paso adaptado a tus capacidades físicas siempre. La recomendación de siempre cuando se va a hacer cualquier recorrido, sea vayas a hacer actividades de bushcraft, de supervivencia, te encuentras en una situación de supervivencia o vas a hacer una simple ruta de senderismo, como es el caso hoy, siempre venir preparado para adaptarse a las circunstancias. Como he dicho anteriormente, debes hacer un pequeño estudio previo del terreno que vas a recorrer. Se trata de una actividad de senderismo que estamos haciendo, que es algo que no debería tener mayores complicaciones ni problemas. Como ves, incluso el sendero en algunos puntos se encuentra pavimentado. En este caso, aunque se trata de una ruta que quizás no, que no debería dar mayores problemas, siempre pueden surgir imprevistos, como una torsión de tobillo, un esguince, una mala caída. Entonces debes venir preparado para eso. Pero sobre todo, adaptarte siempre a las circunstancias. Ninguna ruta de senderismo es completamente igual. Todas y cada una son diferentes, y esto lo hablo de acuerdo a la experiencia. Entonces, en base a esto, bueno, tú siempre tienes que tratar de adaptarte, lo cual es la base principal de la supervivencia y de las actividades relacionadas con la naturaleza. A partir de aquí ya se acaba el terreno pavimentado. Estas son zonas que ya son de propiedad privada. Incluso hay una cancha que parece ser de tenis o bádminton. Probablemente sea más de tenis. Y ahora vamos por los terrenos silvestres, que es lo que estamos buscando. Bueno, lo primero que voy a remarcar es que la dificultad de momento en el recorrido no ha sido muy alta, excepto por un pequeño detalle, que el sendero no está completamente bien señalizado. Encuentras las señales iniciales al inicio del recorrido, pero a partir de aquí empiezan a haber bifurcaciones como estas, que no te dejan claro cuál es la ruta a seguir. Entonces yo creo que la dificultad va a ser más de este tipo de cosas que del recorrido real, que es lo que vamos a comprobar pronto. De todas maneras, al ser una zona relativamente habitada, ya que como ves existen hasta instalaciones deportivas, mira, como instalaciones de tenis, arriba, abajo, incluso es un paso de coches, pues no debería ser muy complicado encontrar el recorrido. Como ves, aquí tenemos otra bifurcación que no nos deja muy claro cuál es el camino a seguir. Hay que llegar hasta el final. Tenemos una cancha de pádel, así que por lo tanto aquí no puede ser, tiene que seguir hacia arriba. Vamos a seguir el recorrido, a ver hasta dónde nos lleva. Vale, bueno, ya nos hemos encontrado con uno de los primeros habitantes de la zona. Aquí tenemos el dueño de un bar, que ha sido bastante amable y me ha indicado un poco por dónde es el recorrido, de manera orientativa. Que sepas que bueno, que existe una zona en la que se puede incluso llegar con el coche. Te puedes comer unos berberechos, una tapita. El precio de los menús no vi que fuera especialmente barato. Pero bueno, la verdad es que la atención ha sido bastante buena. La recepción que me han dado también. La explicación también bastante buena. Y bueno, en caso que no te quieras pegar la paliza que me voy a pegar yo, o quieras venir en otro plan, pues que sepas que también se puede hacer aquí a través de este sendero. Ahora seguimos por esta pendiente en la que puedes ver tenemos vegetación de zona árida, cactus, típico de esta zona del Mediterráneo, junto con flores, ya que estamos saliendo todavía de la época de la primavera.
Y tenemos pequeñas sendas forestales que te llevan a diversas instalaciones. Normalmente son pozos de agua, tuberías que existen a lo largo de todo el recorrido. Como puedes ver, al menos en sus inicios, esto es un recorrido relativamente urbanizado, por lo que en caso de que tuvieras dificultades, no sería un gran problema encontrar quien te echara una pequeña mano. Incluso hay instalaciones aquí abandonadas. ¿Ves? Como puedes ver esta. Y mira, tenemos otra zona de aparcamiento, lo que significa que puedes llegar con el coche hasta aquí arriba e iniciar el recorrido desde aquí. Pero yo no te lo recomendaría, porque después te toca recoger tu vehículo de nuevo. Y viniendo desde zonas como Palafols, Tordera o el Poblenou en Pineda, yo no lo recomiendo. Mira, ya aquí empezamos a tener una vista. Estos vienen a ser los pueblos de Calella. Siguiendo por esa zona se puede llegar hasta el Parc Dalmau, que es llamado por los habitantes de la zona el Parque del Oso, el cual está bastante bien para ir con niños. Existen incluso escuelas municipales que están cerca de ese parque, unas 3 escuelas para ser exactos. Después tenemos la zona de playa, que es a lo largo de la que están dispuestas la mayoría de los hoteles de costa que se encuentran aquí, y realizan actividades organizadas a lo largo de todo el verano. Esto, antes de venir por aquí, pasé por una. Y esto que ya ves es todo el pueblo de Calella, el casco histórico mezclado con lo moderno. Más allí se encuentra Pineda, y siguiendo la zona de costa puedes llegar pues hasta Malgrat y Blanes, hasta esa punta que ves por ahí. Ahora vamos a seguir el recorrido. Ahora pues volvemos otra vez a un sendero de tierra. Aquí les muestro que a lo largo del pequeño recorrido que he realizado, todavía estamos en los inicios de la ruta, en los que hemos pasado un gran desnivel. Y tenemos a este pequeño amigo. Esto es un criadero de caballos. Este pobre animal está siendo constantemente atacado. Ven. Acércate. Aquí, eso es. No tengo comida para ti, hijo, lamentablemente. Este animal lo tiene que estar pasando muy mal ahora mismo con el calor que hace, por lo cual necesitará refrescarse, supongo. Es bastante amigable, se ha acercado él solo a mí. Abajo tenemos otro que creo que está en mejor situación que este. Ponte a la sombra, amigo, ven. Ponte aquí. Este se ve que está acostumbrado a estar con humanos. Me sigue. Ahora seguimos el recorrido. He dado con un pequeño criadero de caballos en este caso. Vamos a acercarnos por aquí. Bueno, como ven, siempre hay algún inconsciente que deja cosas como esta. Como ven, existe bastante vegetación de encina con pequeños restos. Al ser época de verano, pues al haber este tipo de troncos y ramas caídas o cortadas, o esto ha sido cortado posiblemente por los servicios municipales de Calella, que pueda haber algún incendio forestal aquí, es relativamente sencillo. O sea, es sencillo prenderle fuego a esto y provocar el caos, por lo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de realizar cualquier tipo de cocinilla, ¿no? Que quieras utilizar alguna bombona de camping gas. Debo recordarles que realizar fogatas o cualquier tipo de bivac en la zona está prohibido, debido a lo seco que se encuentra el terreno en esta época del año. Yo no lo recomiendo, porque como ves existe mucha rama seca en el suelo, por lo que la verdad sería bastante complicado que lograses controlar un incendio, suponiendo que se iniciase. Y bueno, en el caso de que te pillen, ¿no? Pues te enfrentas a una sanción por daños y perjuicios. O sea, independientemente de lo que el incendio pueda ocasionar, bueno, tendrías que indemnizar a los propietarios de este tipo de fincas por los daños que pudiera ocasionar ese incendio que tú has provocado. Aunque debo decir que existe basura en el ambiente, como estas botellas, que la verdad no facilitan mucho
que los bosques se conserven de manera adecuada. Durante algunos años en España hubo muchos incendios forestales, porque recordemos que los incendios no solamente se inician por la vegetación que se encuentra a nivel de superficie, que se encuentre seca, sino por este tipo de raíces secas que se encuentran debajo del terreno. Recordemos que aunque tú entierres la fogata que ya has iniciado, pues existe la posibilidad de que este tipo de ramas y raíces secas que se encuentran en el subsuelo se incendien, que existan este tipo de pequeños canales, estos pequeños agujeros que den ventilación a ese fuego que tú has creído a sofocar enterrándolo, y provoques un incendio que se inicie bajo tierra y que acabe pues es un incendio silencioso que se va expandiendo por debajo de la superficie a través de lo que son las raíces secas y muertas, pero que después se va a extender a la superficie, siendo el daño aún incluso peor, porque se tarda un tiempo en detectar este tipo de incendios. O sea, normalmente ya se detectan es cuando ya se ha provocado una caldereta en la zona. Ahora pues sigo el recorrido. Como les he dicho anteriormente, hay que aprovechar toda sombra aprovechable que puedas tener. Y a partir de aquí tenemos más sombra. Bueno, a partir de aquí me encuentro de nuevo con otra dificultad, que es la que habíamos comentado al principio, que es la falta de señalización del sendero. He bajado todo el recorrido desde la zona del criadero de caballos que habíamos encontrado anteriormente, bueno, y me encuentro con esto, con el fin de una zona urbanizada, con un callejón sin salida, así que no me queda más remedio que seguir bajando y preguntarle a este señor que está aquí si hay algún sendero que lleve a la ruta que estoy buscando. Bien, acabo de hablar con ese señor bastante amable, que es un habitante de la zona, que también hace pues senderismo, pero en bicicleta en este caso, en el que me ha explicado que a partir de aquí pues hay que seguir este camino, que es el que te va a llevar al sendero que estamos buscando. Y a partir de allí pues es cuando empieza realmente la diversión. De momento me he echado posiblemente unos 40 minutos de recorrido desde los inicios al pie del faro de Calella hasta esta zona. Entonces estamos en el inicio del camino. La dificultad realmente yo diría que de este terreno es moderada, o sea, no tanto por la dificultad del terreno en sí, sino por la falta de señalización, al menos desde los inicios, que es lo que permite, dificulta un poco la ubicación dentro del terreno, ¿no? Ubicar el sendero que uno está buscando. Se pierde más tiempo realmente buscando el camino que en el recorrido en sí, al menos de momento, ¿eh? Vamos a enseñarles una pequeña vista, porque las vistas aquí son estupendas, en esta zona del recorrido. Aquí estamos en los límites de Calella en sí. Si uno sigue ese camino de montaña, ese pequeño ese recorrido, pues llegas a las zonas de montaña de Calella, al Parque del Mau llegarás posiblemente. Es una zona de edificios antiguos que marcan los límites del pueblo. Si uno sigue por allí, llega a una zona que es donde se encuentra el faro de Calella y el camping El Far, que es un camping muy famoso aquí, en esta zona. Y bueno, aquí está la parte del recorrido que este caballero tan amable de la bicicleta me ha mencionado. Ahora hay que subir por aquí a la izquierda y a partir de aquí ya deberíamos encontrar pues nuestro recorrido. Ya vemos que aquí, en esta zona, ya se encuentra mejor señalizado. A partir de aquí pues ya se ve que tenemos que subir Cancarreras, es por hacia este lado, la zona de Pineda de Mar, Cancarreras, que es lo que estamos buscando, y a partir de aquí la zona de las Turretas y el faro de Calella. Las Turretas es una pequeña instalación que ya les enseñaré en un vídeo, que son dos ruinas, que son dos torres ubicadas en lo alto de una montaña, que se encuentran justamente al lado del faro de Calella. Esto es una pequeña acequia. Hay que seguir por el carril del Levant hacia arriba. Pues esas torretas de las que estoy hablando fueron antiguamente
un telégrafo, pero un telégrafo de señales, no fue un telégrafo eléctrico, sino era un telégrafo que funcionaba a base de señalización mediante banderas. Se transmitían los mensajes mediante banderas de colores de distintos tipos. Era un sistema antiguo de comunicación desde una punta de la montaña hasta la otra, y la torreta siguiente, que era la que se recibía el mensaje, pues retransmitía el mensaje transmitido por esas torretas, que en la actualidad pues se encuentran en ruinas, pero forman parte del patrimonio histórico de Calella. Seguimos por aquí. Hace bastante calor, por lo que este tipo de sombrero que estoy llevando es bastante útil. Recomiendo tener uno. Da igual lo que piensen o lo que digan. Lo primero es protegerse en momentos de calor como este. Y aquí tienes una pequeña bifurcación en la que, como puedes ver, ahí ya se encuentran dos pequeñas señales que nos van a indicar por dónde se sigue el recorrido, ¿eh? A partir de aquí ya empiezas a encontrar que la lógica dice que se debe seguir por este camino. Estamos todavía en los límites de Calella. Más señalizaciones. Aparece la zona de las torretas, que es por aquí abajo, y la señalización de Cancarreras y Pineda de Mar, que es por aquí, que es el sendero que estamos buscando, y aparece señalizado como la ruta de la Quilla o ruta 3. Ahora vamos a continuar. Bueno, ya estamos en el primer descanso de la ruta. Ya hemos avanzado un poco desde el inicio, que les he indicado que es cuando comenzaba a estar el terreno bien señalizado. Ya a partir de allí pues la ruta empieza a estar mucho más señalizada, mucho mejor indicada. El sendero de momento sigue estando pavimentado. Como les he dicho anteriormente, hay que aprovechar cualquier zona de sombra para establecer los descansos, recuperar energías. Y les voy a mostrar una pequeña curiosidad. En este momento existe gran presencia de ramas muertas, que son muy útiles para realizar una fogata en caso de necesidad, en caso de que hubiera una situación de supervivencia. Suponiendo que nos pasase algo, algún tipo de accidente, algún tipo de lesión que nos dificultara la movilidad, la verdad, al ser una zona relativamente habitada, relativamente urbanizada, no sería muy difícil que tarde o temprano nos encontrara alguien, nos localizase y nos ayudasen. Pero en caso de necesidad se podría iniciar un pequeño fuego con el material disponible en la zona. Incluso existen estas pequeñas ovillos de encinas acumulados, incluso nidos de pájaros, que son muy útiles para este tipo de labor, de iniciar algún tipo de fogata. El humo, con el cielo tan despejado que hay ahora mismo, se vería a kilómetros, y a partir de ahí pues ya nos localizarían y nos llevarían, independientemente de la sanción que nos pudieran poner por realizar algo como esto, o si nos la ponen o no, pero eso ya sería otro tema. Estoy hablando de un caso muy extremo de supervivencia, que yo en esta época del año recomiendo no hacerlo. Otra particularidad que sería conveniente resaltar es que el calor sí aprieta bastante, por lo que si eres una persona que tiene piel delicada o ojos delicados, sugiero llevar protector solar, echártelo antes de iniciar el recorrido. Y también recomendaría pues llevar unas gafas oscuras protectoras para proteger los ojos en caso de que seas una persona pues que el sol le afecta a la vista. Ahora vamos a seguir el recorrido. Bueno, aquí hemos iniciado otro descanso, siendo coherentes con buscar zonas de sombra lo más arboladas posibles para aprovechar no solamente la sombra, sino al ser una zona alta, procurar también que sea una zona alta que corra el viento refrescante, que se agradece en este momento. Y enciendo esto para enseñarles estas fantásticas vistas que hay ahora mismo, en las que se puede ver los pueblos de Calella y Pineda juntos. Esta es la autopista que conduce de Barcelona hasta el norte, hasta Francia.
que es una zona de paso obligado para llegar al pueblo de Calella, para llegar a esta zona. Es una vía alterna a la N2, que fue por la que entramos anteriormente. Les enseño un poco el terreno para que vean cómo es. Ahora estamos en los inicios de un coto de caza, que es una zona privada de la que vamos a salir prontamente. Y véanlo, es maravilloso. Maravillosa la vista. Se puede ver toda la costa de Calella y Pineda juntas. Calella, Pineda, en la vía que va hacia Malgrat de Mar, y las zonas de huertas que se encuentran en los altos de Calella. Bueno, como les había comentado antes, esto es una zona de caza, un área privada. Ahora estamos en los límites del camino. Me he metido aquí para poder enseñarles la vista tan estupenda que se puede disfrutar en este momento. Y ahora mismo pues vamos a proceder a salir de aquí. Les voy a enseñar la señalización de los cotos de caza. Esto sería la entrada al coto. Probablemente aquí lo que se cazan son conejos, algún tipo de animal de este tipo. Área privada de caza, ahí se ve perfectamente. Hemos descansado, continuamos el recorrido. Bien, ahora acabo de encontrar una señal relativamente interesante. Estoy encontrando que en este sendero que tenemos, esto es una zona de paso de animales. Probablemente un animal con pezuñas. Aquí puedes ver en estos pequeños agujeros que están aquí, ¿ves? La marca de pasos de animales, de montura. Tiene pinta que posiblemente fuera caballos. Esto es una zona de paso de caballos, aunque no encuentro excrementos que digan esto. Lo que sí que veo son unas marcas que podrían ser perfectamente de herradura, lo cual dice que esto es una zona de paso de animales de montura, posiblemente caballos, aunque también hay que ser precavido que podría ser una zona de paso de animales salvajes, como por ejemplo puede ser el jabalí. Aunque normalmente los jabalíes suelen ser animales que evitan las zonas habitadas, pues este tipo de señales de pasos de animales hay que estar muy atento a ellas para prevenir encuentros no esperados, o mejor dicho, no buscados con animales de este tipo. Vamos a seguir el recorrido ahora. Hasta ahora. Bien, aquí encontramos otra particularidad. Ya llegamos a un punto del terreno en el que hay una bifurcación en la que existe un camino que va de Sant Pol a Sant Pol de Mar, por el camino de los franceses, pel camí dels francesos, como se dice en catalán. Y después tenemos la ruta de la Guilla, que es la que hemos iniciado abajo, que va por la Serra de las Guillas, Col de Lera de Mora. Hay que destacar que a lo largo del recorrido estamos bordeando un coto de caza, un coto privado. En este caso se encuentra incluso a los dos lados, por lo que es muy importante intentar no salirse del terreno para no terminar cazado por error, aunque normalmente las temporadas de caza suelen haber pasado en estas épocas del año, ¿no? Bueno, quizás podemos encontrar con alguna mala sorpresa. Normalmente los cazadores son cuidadosos, ¿no? Contra qué van a disparar. Normalmente es difícil confundir a una persona con un conejo, ¿no? Pero ya que estamos, pues sería... O sea, lo mejor es prevenir y tratar de no meterte en este tipo de zonas. Al menos no muy alejado de la zona del sendero, en caso de que quieras descansar. Y procurar ser muy visible para que no te confundan con un animal. Vamos a seguir el recorrido. Bien, llegamos a otra encrucijada, en la que voy a mostrarles. Este es el camino por el que venimos. Y estos son los dos caminos siguientes. En vez de coger el camino que iba hacia Sant Pol de Mar, que era el que estaba anteriormente, pues seguimos la ruta 3, la ruta de la Guilla. La Serra de las Guillas, Col de Lera de Mora. Y después tenemos el siguiente, que es, se llama, vamos a ver si lo consigo enfocar, Puig de Popa, a una altura de 210 metros. Pues ya que tenemos un recorrido completo,
pues voy a ser consecuente y seguir con la ruta 3. Esto es un sendero que da bastante de sí y pues vale la pena venir varios días a recorrerlo. Dependiendo de la época del año en la que se haga, la dificultad será mayor o menor. Ahora realmente con el calor que hace en el verano, yo diría que la dificultad de este terreno es, dado el desnivel de bastantes subidas, porque hemos estado subiendo desde la costa hacia la montaña, pues yo diría que es media, una dificultad media. Pues el paso está relativamente señalizado, hay tramos que están pavimentados, pero bueno, hay desniveles en el terreno y la verdad es que a estas horas de mediodía, a la que estoy haciéndolo, voy a enfocar el reloj para que se vea la hora, pues tiene dificultad este recorrido que estoy haciendo, por lo que yo no recomendaría realizar este recorrido a personas que sean principiantes en la práctica del senderismo o que no se encuentren en buena forma física, ya que es un terreno pues relativamente exigente físicamente, en la que incluso recomendaría racionar el agua, venir bien preparados en materia de hidratación, porque en lo que llevo de recorrido no he encontrado ni una sola fuente de agua y el calor aprieta, se suda y hay que conservarse hidratado, para no sufrir una deshidratación en el terreno. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a hablar, fíjate cómo jadeo, pues es una subida considerable. Vamos a hablar de la deshidratación. Esto es un fenómeno relativamente frecuente en las épocas de verano. ¿Cómo reconocer el momento en que se está deshidratando uno? Bueno, lo primero es que normalmente en estas fechas de calor así, que uno tiene una exigencia física considerable, como la que está teniendo mi cuerpo ahora en este momento, vas a tener una sudoración considerable. Esto es lo normal. El principio de la deshidratación empieza es cuando ya dejas de sudar. En el momento en que tú ves que ya estás dejando de sudar y empiezas incluso a sentir frío, eso es un momento en el que te debes de tener en una sombra inmediatamente, descansar y hidratarte lo más que puedas con agua. Procurar racionarla, por supuesto. O incluso si estás en hora de mediodía, yo te sugeriría esperar un poco a que el calor baje, porque el calor principalmente aprieta esas horas de mediodía, 12, 1, 2 de la tarde, e intentar seguir el recorrido a lo largo de la tarde, en horas más frescas, porque si no el riesgo de sufrir una deshidratación en el terreno es alto. Ten en cuenta que es algo de lo que te puedes morir si no te encuentran a tiempo. Y de momento, en lo que llevo de recorrido, no he encontrado ni a una sola persona, ni a un solo senderista, por lo que posiblemente tardaré en encontrarte un tiempo. Así que precaución. Hasta luego. Bien, ya hemos llegado a un punto en el que se tiene una vista panorámica perfecta. Se los voy a mostrar. Eso es dentro de la ruta 3, que es la que he cogido anteriormente, ¿no? Siendo consecuente con el recorrido. Y llegamos a este punto, a este pequeño tótem que tenemos aquí, indicativo, donde llegamos a Puig de Golinós. Te remarcan vista panorámica, en la que tienes la vista panorámica de dos sectores diferentes. Tenemos la zona de costa, en donde les estoy mostrando pues la zona del pueblo de los pueblos de Calella y Pineda de Mar, con sus respectivas zonas industriales, huertas y playas, que son fabulosas. Les recomiendo venir por aquí. Ahí se ve a lo lejos la playa de Pineda de Mar. Siguiendo más allí se encuentra ya Santa Susana. Hay una pequeña iglesia allí más arriba que de aquí posiblemente no se verá, pero eso es lo que marca el límite entre Pineda y Santa Susana. Ya después de allí sigue a Malgrat de Mar. Y después tenemos hacia este otro lado la vista de la zona de la Vallalta, en la que podemos ver dos zonas muy diferenciadas, que son, vamos a ponernos aquí para que lo vean, detrás de estos árboles se puede ver la zona de Sant Pol de Mar, y siguiendo por aquí
las zonas de los pueblos de San Cebrián y San Iscla de Vallalta, toda la zona de la Vallalta con sus respectivas huertas. Se trata de una zona que son famosos por la cosecha de fresas, pero de vez en cuando hay algún operativo policial por la cosecha de marihuana, la cosecha de las famosas plantas de María. Así que, ojo, también te advierto que esto no es un recorrido para que, en el caso de que te guste tener ese vicio de estarte metiendo porros, como se dice aquí en España, no te sugiero hacerlo, ya que el fumar te va a quitar el oxígeno que vas a necesitar para poder realizar este recorrido, sobre todo a mediodía. Aparte que fumar te quita agua del cuerpo, Para que sigan viendo lo estupendo de la vista. Ya estamos dejando el mirador atrás. Tenemos todo este recorrido por delante. Ya por aquí puedo ver las poblaciones de Sant Pol. Ahí tenemos una pequeña torre de comunicaciones que es la que marca los límites entre Sant Pol y Canet de Mar. Más allí se ve la costa de Canet de Mar, se ve Llavaneres. Incluso a lo lejos se puede ver, pero muy a lo lejos, la zona del Montjuïc en Barcelona. Sí, señores, si el cielo está suficientemente despejado, desde aquí se puede ver pues el monte de los judíos, como sería la traducción de este nombre catalán, Montjuïc, el monte de los judíos, que en la actualidad es un cementerio. Originalmente eso fue un cementerio judío, en el que los judíos pues enterraban a sus muertos, de ahí le quedó ese nombre, el monte de los judíos, y en la actualidad pues sigue siendo un cementerio, que la verdad está bastante copado. Normalmente las personas que ya son enterradas allí son personas que ya compraron sus mausoleos hace mucho tiempo. Pero bueno, ya la zona es un gran cementerio, aparte de un gran centro de espectáculos, como conciertos y eventos deportivos, ya que ahí se realizó un estadio deportivo en el que se realizaron las famosas Olimpiadas de Barcelona, las Barcelona 92. Pues el estadio que se encuentra en ese monte, pues fue allí, en el Montjuïc, donde se realizaron los Juegos Deportivos de las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Mucho ha cambiado Barcelona desde entonces, en lo que pasó de ser una ciudad fea, industrial, llena de chimeneas, pues a ser la metrópoli turística que es en la actualidad, de lo cual ya hablaremos en otro vídeo, por cierto. Hasta luego. Bien, ahora llegamos a otra encrucijada del camino, una en la que hay de nuevo dos desviaciones. Una que lleva a Sant Pol de Mar, para la Val de Colinós, y después tenemos la ruta 3, que es la que pretendemos seguir, la ruta de la Guilla, que va a Col de l'Era d'en Mura y a Calella per la Ría de Capaspra. Como ven, seguimos teniendo las indicaciones de áreas privadas de casas por todas partes a lo largo de todo el recorrido. Y debo aclarar que después del mirador que encontramos anteriormente, pues el terreno se hizo mucho más plano, incluso de bajada, así como este. Ya llegamos, vamos a decir que a la cima de la montaña, y ahora pues iniciamos un recorrido plano. Sin embargo, también tengo que aclarar que las zonas de sombra también escasean. Prácticamente todo es así, es sol. Por lo que recomiendo ahorrar bastante agua, y para los que estén iniciándose en el senderismo, pues iniciar el recorrido o mucho más temprano de lo que lo he iniciado yo, no hacerlo a horas del mediodía, o sencillamente no iniciarlo. Iniciarlo temprano por las horas de la mañana cuando es más fresco, si lo vas a hacer en verano. Vamos a continuar por este recorrido. Yo lo he iniciado a propósito a horas del mediodía, en las que la dificultad va a ser mucho mayor por razones climáticas en esta época del verano, porque bueno, considero que tengo unas condiciones físicas que me permiten hacerlo, para demostrar lo que se tardaría, o sea, y el tipo de recorrido que sería, y sobre todo para medir el nivel de dificultad, el mayor nivel de dificultad que puede presentar este terreno. De momento, o sea, tomando en cuenta el desnivel que he iniciado hasta la cima, se puede considerar que la dificultad es media. Una dificultad mediana para un senderista normal, sin mayor equipamiento, o sea, sin necesidad de estar utilizando cuerdas de escalada, ni equipo muy sofisticado, o sea, para poder hacer una ruta de senderismo normal. Pues la dificultad sería media, tomando en cuenta la escasa señalización que existe al principio, lo cual te lleva tiempo para localizar bien el recorrido, y después
Lo más difícil sería pues hacerle frente al desnivel del terreno en estas condiciones climáticas del verano mediterráneo que tenemos aquí en Cataluña, con unas temperaturas que pueden incluso superar los 30 grados ahora de mediodía. Posiblemente ahora tengamos una temperatura muy superior a los 30 grados. Tenemos muchas bifurcaciones así, pero bueno, hay que procurar seguir el camino principal. Continuamos. Muy bien, continuamos con este vídeo. Ahora mismo pues este es la primera persona con la que me encuentro en todo el recorrido. Este señor que va allí. Desde nuestro inicio, que fue hace 2 horas, alrededor de las 10:30 de la mañana, que fue cuando iniciamos la ascensión. Y tenemos otra particularidad del terreno. Esto que tenemos aquí es, sin lugar a dudas, un helipuerto. Esto es una zona de aterrizaje y despegue de helicópteros, posiblemente para casos de emergencia. Esto que tenemos ahí al lado pues, es una carretera que lleva al Parque del Montnegre Curradó, que es la zona a la que pertenece pues, estas áreas forestales que estamos recorriendo. Y aquí tenemos otra bifurcación del recorrido. Tenemos pues 3 ramificaciones. Una que lleva a la zona de Collet de Sant Andreu, Sant Pere de Riu, Col de Saltars, que sería por aquí. Y aún tenemos otra desviación más adelante, por aquí. Sería la vuelta hacia la zona del Faro de Calella, Sant Pol de Mar, que es de donde venimos ahora. Y después tenemos el camino del eje central, que sería por esa bajada, por el que llegaremos a Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar y Sant Iscle de Vallalta, que está bastante lejos. Es un pueblo que está pues, bastante apartado. Vamos a continuar más arriba. Dejamos el helipuerto aquí al lado y llegamos a la siguiente bifurcación, en la que vamos pues a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos Calestó Sant Andreu por Orsavinyà, y tenemos pues el recorrido de la ruta 3, que es el que hemos tomado hasta ahora y que es el que vamos a continuar. Continuamos por la ruta 3, por Calella, por la Riera de Capaspra. Y dentro de poco ya será el momento de ver en qué punto nos apartamos para hacer un pequeño descanso. Bueno, a partir de la última bifurcación que encontramos, en la que estaba el helipuerto, pues observando toda la vegetación del terreno, he tenido que desviarme hacia el sendero que conduce a Sant Cebrià de Vallalta, por 2 razones principales. Primero, porque llevo solamente 2 litros de agua, lo que, a pesar de tener una buena condición física, no me permitiría acabar el recorrido. Me permitiría acabarlo, pero quizás con dificultades. Tendría que racionar el agua. Pero sobre todo, y lo principal, es porque estamos a horas de mediodía y no hay ninguna zona de vegetación en la que yo pudiera buscar una sombra para descansar y sobre todo comer. El proceso de comer es algo que consume muchos fluidos. Entonces, haciendo una pequeña investigación usando internet, gracias a aparatos como los móviles que tenemos en la actualidad, pues la única fuente de agua potable cercana en fuentes públicas gratuitas sería Sant Cebrià de Vallalta. Así que me tengo que acercar a esa zona, recargar agua potable y seguir el recorrido hasta el Poblenou. Y a lo largo de este recorrido, buscar alguna zona boscosa en la que yo pudiera realizar un descanso para comer. Veremos incluso si hay alguna zona de picnic. Pero durante los meses de verano yo no recomendaría realizar en horas de mediodía el recorrido directamente desde el Faro de Calella hasta el Poblenou, porque bueno, sencillamente sería complicado finalizarlo con buen pie. O sea, yo podría hacerlo, pero la idea es mostrar también un recorrido que se pueda realizar de manera segura. Así que en este caso, pues bajaré a Sant Cebrià, recargaré en las fuentes públicas que hay allí el agua potable, porque tengo solamente un aproximado de 2 litros de agua. Todavía tengo uno entero en reserva.
Suponiendo que me encontrase dificultades especiales, pues racionaría el agua hasta llegar al punto deseado. Siempre es conveniente no gastar el agua potable que se tiene hasta poder realizar una recarga, pero también recordemos que de norma general el cuerpo humano puede aguantar como máximo 3 días sin beber agua, pues hasta deshidratarse y morir. Pero en las condiciones actuales que tenemos de calor, que seguramente superan los 30 grados, pues la verdad sería muy complicado, extremadamente complicado aguantar 3 días. O sea, requeriría parar durante el día e iniciar la marcha en las horas de tarde y noche. Continuamos el recorrido buscando una zona de descanso y recarga de agua potable. Como digo, pues vamos en dirección a Sant Cebrià. Hasta luego. Bueno, seguimos el recorrido de camino hacia Sant Cebrià y bueno, voy a demostrarles que la opción elegida fue la correcta. Cuando uno se encuentra en una situación como esta en la que pues las temperaturas son bastante altas, hay que intentar buscar refugio en zonas donde las condiciones de agua potable sean más favorables. Por lo tanto hay que ir buscando zonas en las que exista mayor vegetación. A veces es difícil conseguir esto mediante simple observación, pero como lineamiento general, por lo general las zonas de costa suelen ser más secas y las zonas de interior, las zonas que van hacia la montaña, suelen ser zonas más húmedas, donde existe mayor cantidad de agua potable. Como ejemplo, les enseño esta pequeña acequia subterránea en la que se ha canalizado el agua, que en este caso pues habría que potabilizarla. Pero ya, como ven, encontramos mucho más verde. Incluso, mira, tenemos vegetación de bambú. Están empezando a importar este tipo de árboles en estas zonas. Las cañas normales y corrientes que son típicas de esta zona. Y bueno, seguimos en la dirección correcta, en la búsqueda del agua potable y de una zona de descanso adecuada para poder comer, reponer fuerzas y continuar nuestro camino. Nos vemos ahora en un rato. Bien, ya hemos llegado a Sant Cebrià de Vallalta. Aquí llegamos de nuevo a una encrucijada en la que ya se ve las 3 distintas sendas que se pueden agarrar. Por aquí se va a Sant Pol, el Faro de Calella, Pineda de Mar también se coge por aquí. Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle. Y por aquí pues el camino del que vengo ahora mismo. Ahora sencillamente vamos a buscar una zona de agua potable y una fuente de descanso y continuaremos nuestro recorrido. Ya por aquí cerca están las fuentes de agua potable, procederemos a comer, descansar y definitivamente esto no es una ruta que sea recomendable para principiantes en senderismo, ni para gente que no esté en buenas condiciones físicas. Es un sendero exigente física y mentalmente, por lo cual yo voy a realizar un reto. Voy a realizar el recorrido de la manera más complicada posible, sin ventajas. Esto es un reto propuesto pues para gente experimentada. Pues es un recorrido que definitivamente no es para principiantes, sino para gente con experiencia en senderismo. Y sí, la verdad, es bueno tener el reto. Y vamos a ello. Eso sí, lo recomendable en estas condiciones sería tener por lo menos de 4 a 5 litros de agua por persona. Realizando unas condiciones climáticas de verano mediterráneo como estas en las que estoy, que sin duda llegamos sobre los 30 grados y posiblemente los superamos. Recomiendo también vigilar temas de calzado y rozaduras. Llevar vaselina y agujas para romperse las ampollas, tomando en cuenta que les salgan. Y llevar calzado muy cómodo y ropa, sobre todo, que no provoque muchas rozaduras. Ya que la posibilidad de este tipo de lesiones de senderismo son altas. Bueno, ya estamos llegando a la zona del agua potable y a la zona de descanso propuesta.
Enseguida volvemos. Bien, ya hemos comido, hemos descansado en un periodo aproximado de 40 minutos, que sería lo recomendable, lo deseable. Lo hemos hecho en un pequeño parque infantil que no está muy lejos de la encrucijada que hemos visto. Esta es la fuente de agua potable en la que hemos recargado pilas, baterías, fuente hídrica, y allí se encuentran pues las mesas, unos pequeños comedores que hay, en los que puedes conseguir incluso una pequeña sombra sin mayores problemas. Cerca hay un pequeño supermercado, un Sorley Discount, en el que podrías comprar agua, o incluso algo de comida, suponiendo que te hiciera falta. A pesar de las condiciones en las que se encuentra ahora mismo, que está un poco lleno de basura, pues la verdad es un buen sitio de descanso, en el que se puede comer, recargar baterías, disfrutar del sonido de la naturaleza y continuar viaje. Pues ahora mismo nos dirigimos ya a la salida. Como les digo, el parque no queda muy lejos de la encrucijada en la que nos encontrábamos anteriormente y por la cual volveremos a iniciar camino. Esta vez iniciando un recorrido exigente. Al no ser un recorrido para principiantes, no me voy a molestar en hacerlo de la manera más fácil. Voy a hacerlo pues en las condiciones más complicadas posibles. Voy a enseñarles cómo se hace un recorrido como este en unas condiciones desfavorables climáticas como las que tenemos, de un calor pues agobiante, sofocante. Tienen que llegar aquí al Parc Puig Verd, que como ven está bastante bien acondicionado. Aquí tienen un pequeño mapa en el que pueden ver algunos recorridos. Es un pueblo que sencillamente lo que tiene son huertas, a un recorrido natural y poco más. Ahora continuamos el recorrido. Hasta luego. Bueno, ya hemos desandado lo caminado desde Sant Cebrià y volvemos al punto de inicio, el Parc del Montnegre Currador, en el que yo vengo de esta zona, he bajado aquí para poder hacer una recarga de agua y volveremos a iniciar el recorrido. Una parte que no sabíamos es que al parecer hay una fuente de agua en el fondo de la Guineu. Pues para añadir un reto personal para gente experimentada, pues iniciaremos el recorrido por este sendero a la izquierda, así, hacia arriba, para después llegar al fondo de la Guineu, cargar nuevamente agua y hacer el recorrido hacia la zona de Calella, hacia las zonas de Calella y Pineda de Mar. Vamos a ello. Bien, aquí estamos nuevamente. Hemos seguido el recorrido añadiendo la dificultad y nos encontramos con esto. Una zona de huertas, un camino que en principio ya, aunque parece que pasan vehículos automotores, ya es más un sendero que recorren senderistas como uno. Allí arriba ese edificio, arriba de todo, ese es el vertedero municipal de Sant Cebrià de Vallalta. Al principio, cuando inicias el recorrido por esta ruta que les he enseñado, encontrarás no el primer sendero a la derecha, sino el segundo. Ese es el que tienen que tomar para entrar en la vía correcta. O de lo contrario acabarán en ese vertedero de ahí arriba, que es donde acabé yo y tuve que corregir el camino. Se darán cuenta fácilmente que ese no es el recorrido a iniciar. Y ya después es solo seguir la senda natural. Y ya por lógica elemental se darán cuenta de que este es el recorrido a iniciar. Como ven, pues ya el recorrido empieza a tener un parecido mayor a la típica trocha de tierra, ¿no? Y es el que vamos a iniciar para llegar hasta la fuente de agua
de las que les había hablado más adelante. Hasta luego. Bueno, seguimos con el recorrido y en el camino pues se puede ver el rastro de munición utilizada en cacería y en seguridad. Aquí se ven escopetas de perdigones. Esto es un cartucho de posta, calibre 12-70. Eso se ha disparado con una escopeta. Todo esto se ha encontrado aquí a nivel del suelo. A pesar de ser una zona que no aparece señalizada como coto de caza, pues está claro que alguien ha disparado esta munición aquí y ha dejado los restos. He encontrado pues 3 cartuchos. Por el estado de oxidación que tienen, pues probablemente ya llevan un tiempo aquí. No sé si posiblemente un cazador furtivo. Aquí veo un carnero que se encuentra ahí abajo. Es una zona de huertas que les había mencionado antes. Más cartuchos de munición 12-70. Utilizada mucho en cacería de piezas menores, de animales menores como conejos, perdices, ¿no? Este tipo de animales es lo que se suele cazar con este tipo de munición, que es una munición expansiva que funciona a base de perdigones o de postas, ¿no? Que son perdigones un poco más grandes, para asegurarse de que le das en el blanco al animal. Aquí tenemos más cartuchos. La verdad es que tenemos bastantes cartuchos por esta zona, bastantes tirados a nivel de suelo. Aquí ha habido una batida de cacería seguro. A ver esta munición que tenemos aquí, ¿qué es? Una del número 8, 70 milímetros. Sí, sin duda, pues sí, han estado cazando aquí o le estuvieron pegando tiros a, sí, número 50, algún animal. Es difícil de precisar qué tipo de pieza han podido disparar con esto. Sin duda ha sido algún tipo de animal, pero al cual es muy difícil saberlo. Lo cual pues indica que hay que extremar precaución, ya que también a lo largo de este recorrido pues he podido oler orina no humana sino orina animal, lo cual puede ser indicio de la presencia de algún animal territorial, aunque la verdad lo veo bastante difícil. Lo que encuentro son animales de granja, animales domésticos y huertas como las que les he enseñado anteriormente. Seguimos con el recorrido. Hasta luego. Bien, en principio pues ya volvemos por el camino de vuelta que habíamos elegido anteriormente. La verdad no hay nada remarcable en el paisaje, aparte de lo que yo ya he mostrado. Y volvemos pues a la encrucijada de inicio, antes de marchar hacia la zona de Sant Cebrià. Tenemos una ruta que es Cal Estol, Sant Andreu, Orsavinyà, que siguiendo hacia allá arriba hay un pequeño desvío que te lleva hacia Pineda también. Y después tenemos la ruta de Calella por la Ría del Capaspra. Como yo estoy interesado en encontrar otra fuente de agua potable, pues vamos a ir a la Font de la Guineu. Vamos a coger pues la ruta 3 consecuentemente. Y en caso que hubiera algún desvío hacia Pineda, pues lo tomamos. Pero de momento vamos a agarrar esta vía.
es algún tipo de abandono que hay en la zona. Está todo cubierto por la vegetación. Bueno, pues ya se verá si es posible acceder a él o no. Ahora lo vamos a ver en un momento. Bien, esto sigue siendo parte de la propiedad privada que habíamos visto. Eso que escuchas ahí es un asno, es un burro. Pues acabamos de dar con una propiedad privada que está, bueno, completamente vallada con muelles de colchón. Una manera pues bastante creativa de vallar una propiedad. Pero bueno, aquí la tenemos. Han agarrado un montón de somieres y muelles de colchones y han hecho una cerca con eso. El recinto está completamente invadido por la vegetación, por lo que es realmente imposible el acceso desde aquí a menos que se despeje esta zona. Y bueno, vamos a ver si conseguimos la fuente que estamos buscando ahora mismo. De momento, pues esto es lo más parecido que he encontrado a una fuente, que bueno, es lo que estoy aprovechando en este momento para descansar un poco y mojar un poco los pies en agua fría para que se alivien del recorrido y así continuar el camino de sendero. Vamos a ver si conseguimos una fuente o si por el contrario la Font de la Guineu va a ser solamente esto. De momento pues es lo que he encontrado como curiosidad. De resto pues la vegetación sigue siendo igual, o sea es un recorrido, un sendero de montaña típico del Mediterráneo, sin poco más que reseñar de momento. Bueno, le decimos adiós a la Font de la Guineueta y continuamos el descenso hacia Calella. Creo que lo vamos a dejar de momento hasta Calella, porque ya me he informado de que no existe ninguna fuente de agua potable en todo el recorrido hasta llegar al pueblo. Pero ahora tenemos esta pequeña curiosidad en esta huerta de brócolis, como puedes ver, estos espantapájaros curiosos que han puesto. Muy creativo, muy bonito, sin ninguna duda. A ver, de momento la evaluación que yo hago de este recorrido, sí, es un recorrido que está bien para practicar senderismo, la verdad. Es un recorrido que de ninguna de las maneras lo recomendaría yo a personas que son principiantes en esto. Pero el principal fallo que encuentro en esta ruta de senderismo, bueno, el principal fallo no. Una de las principales características de esta ruta que estoy haciendo desde el faro de Calella hasta la riera de Capaspre, que creo que es donde voy a acabar yo ahora mismo, ya lo confirmaré luego, es que no hay prácticamente ninguna fuente de agua potable. Prácticamente he venido con el agua que he traído desde San Cebrián de Vallalta, o sea, me he visto obligado a bajar hasta ese pueblo para recargar agua potable y poder seguir el recorrido. Otra opción hubiera sido pues continuar con este camino a horas de mediodía, pero bueno, pasar una sed increíble y bueno, el riesgo de deshidratación sin duda lo considero alto. O sea, hay que venir con suficiente agua por persona para poder realizar este recorrido. Es un recorrido que requiere estar experimentado en el senderismo y yo le he hecho un cálculo aproximado de unos 5 litros por persona, 5 litros de agua por persona para poder realizarlo bien. Sin mayores dificultades. Como siempre digo que el agua mejor que sobre y no que falte. Yo he logrado hacer todo este recorrido con menos de 4 litros. Hasta el momento voy racionando el agua que he ido consiguiendo, pero sin lugar a dudas, o sea, con 2 litros de agua solamente no lo realizarías. Lo harías bastante apurado. Pues de momento eso es lo más remarcable. Ahora ya estamos bajando tranquilamente a horas de la tarde, en las que el sol ya ha bajado. Al ser verano, pues las horas de luz solar son bastante amplias, aproximadamente hasta las 9 o 10 de la noche tendremos horas de sol en esta zona de la costa.
Así que aún queda mucho día para realizar actividades. Ahora les seguiré contando sobre el recorrido. De momento pues seguimos viendo pequeñas huertas y casas como estas, con cañaverales de este tipo, característicos de esta zona del Mediterráneo, la vegetación de maquis, que es como se llama, que en algunas ocasiones se está viendo combinada con vegetación de bambú, que la gente está empezando a importar desde otras partes del mundo para embellecer sus jardines y posiblemente con fines comerciales también. Bien, aquí hemos encontrado una pequeña diferencia, algo que en una situación de emergencia a mí me puede servir. Aquí tenemos una vegetación de helechos, una vegetación repentinamente verde. ¿Ves? Como puedes ver, toda esta agrupación pequeña de helechos que se encuentra aquí en la zona. Esto es indicativo de que aquí, en el terreno, hay una fuente de agua. Posiblemente podría ser bajo el terreno, Esto, sin embargo, es difícil confirmarlo, pero utilizando los medios adecuados, si yo utilizara algún método para perforar allí, a lo largo de esta zona, posiblemente yo encontraría una fuente de agua que podría ser potable con un alto índice de probabilidad. Eso es algo que me puede venir muy bien en caso de una emergencia. O sea, viene bien saber este tipo de cosas. O sea, esto ya es un indicativo de que, bueno, aquí hay un posible reservorio de agua. Pero bueno, vamos a continuar el recorrido hasta el pueblo ahora, Continuamos por aquí. Bien, ya estamos llegando al inconfundible rastro de la costa, de Calella. Ya por aquí se puede ver. Este es el puente de la autopista y este es el camino forestal que te lleva a Castellar de Indias y a San Cebrià de Vallalta. Ya nos estamos acercando al final del recorrido. Por aquí sencillamente no creo que vaya yo a encontrar nada de agua potable. Lo más seguro es que, bueno, tendré que comprar algo ahora en lo que llegue allí al pueblo. Ponerme algún heladito, premiarme por el esfuerzo que he hecho. Y bueno, vamos a llegar al final de todo esto. Ya va quedando cada vez menos. Y pues darles mi valoración final en lo que lleguemos a la entrada, mejor dicho, a la salida de este recorrido que hemos hecho hoy, en el que vamos a llegar pues casi a los inicios del pueblo de Calella, bueno, casi a la mitad, a una de las principales rieras del pueblo. Vamos a ello. Continuamos el recorrido. Y bueno, esto ya sería todo, esto ya es el final del recorrido. Ya estamos pues en la zona hotelera del pueblo. Ya hemos realizado todo el recorrido. Y bueno, en conclusión, hay que seguir el principio de adaptarse al entorno. Y en líneas generales pues no hay ninguna fuente de agua potable en todo el recorrido, lo cual hay que tenerlo en cuenta para poder realizarlo. Una ruta que he realizado desde el Faro de Calella, San Cebrià de Vallalta, la riera de Capaspra en Calella. Esto es lo que queda ya de recorrido hasta la zona del pueblo, en la que ya pues me daré un pequeño premio. Y bueno, eso sería todo sobre la ruta de senderismo Faro de Calella, San Cebrià, la riera de Capaspra, Calella de Mar. Si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete al canal, dame un like. Y bueno, y seguiré haciendo vídeos de senderismo de este tipo, proponiendo distintas rutas de recorrido con distinto nivel de dificultad. Muchas gracias. Aquí lo remarcable del terreno son este tipo de árboles que se encuentran en un equilibrio muy precario. No está muy lejos del cruce que acabamos de ver anteriormente. Yo lo que pienso que con gran seguridad este tipo de árboles cuando llega el invierno se vienen abajo con el viento. O sea, es más, o sea, este que está aquí es que se puede caer en cualquier momento. Lo cual, pues, entonces hay que ser bastante previsivos cuando se haga este tipo de senderos. Por fortuna, yéndonos a pie no nos afecta mucho, pero bueno, por aquí esto es un cruce de carretera. Es una carretera forestal
Y los conductores que se encuentran por aquí, pues sí, pueden verse afectados por esto. Pero eso no vendría a ser nuestro caso ahora mismo. Pues continuamos la vía para llegar a la fuente que estamos buscando, a la Font de la Guineu. Hasta ahora. Bueno, ya desde la última vez que hicimos el cruce de vías para llegar a la Font de la Guineu, ya el trayecto empiezan a ser todo bajadas, con mayor ambiente de sombras, por lo cual yo te sugeriría que buscases quizás algún bastón que te ayudase a hacer el recorrido. Es un recorrido de senderismo que de momento sigue siendo posible hacerlo sin necesidad de grandes complicaciones, o sea, sin necesidad de equipo mayor como machetes, cortacañas, sin necesidad de estar trayendo un equipamiento mayor. Lo que sí que está siendo necesario, sobre todo en estas fechas de verano, es el consumo de agua. O sea, encontrar fuentes de agua potable, eso sí que está siendo importante conseguirlo de momento. Y sin duda, sigo reiterando que este recorrido que estoy haciendo ahora mismo, desde el Faro de Calella hasta pues el final del recorrido que vaya a hacer ahora, pues ya decidiré si lo sigo hasta Pineda o lo dejo sencillamente en Calella por esta vez. Si vale, no es un recorrido que sea apto para principiantes en senderismo, ni para gente que no esté en condiciones físicas óptimas. Por lo que, bueno, requiere un nivel de preparación. Y bueno, al final del recorrido, pues le daré mi calificación. De momento, pues le sigo dando una calificación de dificultad media. Una dificultad media, y en el caso de las señalizaciones, que son las que dificultan en parte el recorrido y te hacen perder tiempo mientras vas buscando cuál es la vía correcta, yo diría que la dificultad puede llegar a ser alta. Que ya hay momentos en los que incluso te puedes perder porque hay puntos en los que la señalización es deficiente. Aquí tenemos algo interesante que parece ser una especie de construcción que muy bien no sabemos qué es, está toda oculta por la vegetación que la ha ido invadiendo con los años. No queda muy claro qué es. Es algún tipo de abandono que hay en la zona. Es algún tipo de abandono que hay en la zona. Está todo cubierto por la vegetación. Bueno, pues ya se verá si es posible acceder a él o no. Ahora lo vamos a ver un momento. Bien, esto sigue siendo parte de la propiedad privada que habíamos visto. Eso que escuchas ahí es un asno, es un burro. Pues acabamos de dar con una propiedad privada que está, bueno, completamente vallada con muelles de colchón. Una manera pues bastante creativa de vallar una propiedad. Pero bueno, aquí la tenemos. Han agarrado un montón de somieres y muelles de colchones y han hecho una cerca con eso. El recinto está completamente invadido por la vegetación, por lo que es realmente imposible el acceso desde aquí a menos que se despeje esta zona. Y bueno, vamos a ver si conseguimos la fuente que estamos buscando ahora mismo. De momento, pues esto es lo más parecido que he encontrado a una fuente, que bueno, es lo que estoy aprovechando en este momento para descansar un poco y mojar un poco los pies en agua fría para que se alivien del recorrido y así continuar el camino de sendero. Vamos a ver si conseguimos una fuente o si por el contrario la Font de la Guineu va a ser solamente esto. De momento pues es lo que he encontrado como curiosidad. De resto pues la vegetación sigue siendo igual, o sea, es un recorrido, un sendero de montaña típico del Mediterráneo, sin poco más que reseñar de momento. Bueno, le decimos adiós a la Font de la Guineueta y continuamos el descenso hacia Calella.
Creo que lo vamos a dejar de momento hasta Calella, porque ya me he informado de que no existe ninguna fuente de agua potable en todo el recorrido hasta llegar al pueblo. Pero ahora tenemos esta pequeña curiosidad en esta huerta de brócoli, como puedes ver, estos espantapájaros curiosos que han puesto. Muy creativo, muy bonito, sin ninguna duda. A ver, de momento la evaluación que yo hago de este recorrido, sí, es un recorrido que está bien para practicar senderismo, la verdad. Es un recorrido que de ninguna de las maneras lo recomendaría yo a personas que son principiantes en esto. Pero el principal fallo que encuentro en esta ruta de senderismo, bueno, el principal fallo no. Una de las principales características de esta ruta que estoy haciendo desde el faro de Calella hasta la riera de Capaspre, que creo que es donde voy a acabar yo ahora mismo, ya lo confirmaré luego, es que no hay prácticamente ninguna fuente de agua potable. Prácticamente he venido con el agua que he traído desde San Cebrián de Vallalta, o sea, me he visto obligado a bajar hasta ese pueblo para recargar agua potable y poder seguir el recorrido. Otra opción hubiera sido pues continuar con este camino a horas de mediodía, pero bueno, pasar una sed increíble y bueno, el riesgo de deshidratación sin duda lo considero alto. O sea, hay que venir con suficiente agua por persona para poder realizar este recorrido. Es un recorrido que requiere estar experimentado en el senderismo y yo le he hecho un cálculo aproximado de unos 5 litros por persona, 5 litros de agua por persona para poder realizarlo bien. Sin mayores dificultades. Como siempre digo que el agua mejor que sobre y no que falte. Yo he logrado hacer todo este recorrido con menos de 4 litros. Hasta el momento voy racionando el agua que he ido consiguiendo, pero sin lugar a dudas, o sea, con 2 litros de agua solamente no lo realizarías. Lo harías bastante apurado. Pues de momento eso es lo más remarcable. Ahora ya estamos bajando tranquilamente a horas de la tarde, en las que el sol ya ha bajado. Al ser verano, pues las horas de luz solar son bastante amplias, aproximadamente hasta las 9 o 10 de la noche tendremos horas de sol en esta zona de la costa. Así que aún queda mucho día para realizar actividades. Ahora les seguiré contando sobre el recorrido. De momento pues seguimos viendo pequeñas huertas y casas como estas, con cañaverales de este tipo, característicos de esta zona del Mediterráneo, la vegetación de maquis, que es como se llama, que en algunas ocasiones se está viendo combinada con vegetación de bambú, que la gente está empezando a importar desde otras partes del mundo para embellecer sus jardines y posiblemente con fines comerciales también. Bien, aquí hemos encontrado una pequeña diferencia, algo que en una situación de emergencia a mí me puede servir. Aquí tenemos una vegetación de helechos, una vegetación repentinamente verde. ¿Ves? Como puedes ver, toda esta agrupación pequeña de helechos que se encuentra aquí en la zona. Esto es indicativo de que aquí, en el terreno, hay una fuente de agua. Posiblemente podría ser bajo el terreno, Esto, sin embargo, es difícil confirmarlo, pero utilizando los medios adecuados, si yo utilizara algún método para perforar allí, a lo largo de esta zona, posiblemente yo encontraría una fuente de agua que podría ser potable con un alto índice de probabilidad. Eso es algo que me puede venir muy bien en caso de una emergencia. O sea, viene bien saber este tipo de cosas. O sea, esto ya es un indicativo de que, bueno, aquí hay un posible reservorio de agua. Pero bueno, vamos a continuar el recorrido hasta el pueblo ahora, Continuamos por aquí. Bien, ya estamos llegando al inconfundible rastro de la costa, de Calella. Ya por aquí se puede ver. Este es el puente
de la autopista y este es el camino forestal que te lleva a Castellar de Indias y a Sant Cebrià de Vallalta. Ya nos estamos acercando al final del recorrido. Por aquí sencillamente no creo que vaya yo a encontrar nada de agua potable. Lo más seguro es que, bueno, tendré que comprar algo ahora en lo que llegue allí al pueblo. Comerme algún heladito, premiarme por el esfuerzo que he hecho. Y bueno, vamos a llegar al final de todo esto. Ya va quedando cada vez menos. Y pues darles mi valoración final en lo que lleguemos a la entrada, mejor dicho, a la salida de este recorrido que hemos hecho hoy, en el que vamos a llegar pues casi a los inicios del pueblo de Calella, bueno, casi a la mitad, a una de las principales rieras del pueblo. Vamos a ello. Continuamos el recorrido. Y bueno, esto ya sería todo, esto ya es el final del recorrido. Ya estamos pues en la zona hotelera del pueblo. Ya hemos realizado todo el recorrido. Y bueno, en conclusión, hay que seguir el principio de adaptarse al entorno. Y en líneas generales pues no hay ninguna fuente de agua potable en todo el recorrido, lo cual hay que tenerlo en cuenta para poder realizarlo. Una ruta que he realizado desde el Faro de Calella, Sant Cebrià de Vallalta, la riera de Capaspra en Calella. Esto es lo que queda ya de recorrido hasta la zona del pueblo, en la que ya pues me daré un pequeño premio. Y bueno, eso sería todo sobre la ruta de senderismo Faro de Calella, Sant Cebrià, la riera de Capaspra, Calella de Mar. Si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete al canal, dame un like. Y bueno, y seguiré haciendo vídeos de senderismo de este tipo, proponiendo distintas rutas de recorrido con distinto nivel de dificultad. Muchas gracias.